Es realmente un gran honor presentar esta mesa que organiza el Coloquio Iberoamericano del 10º Festival Shakespeare Buenos Aires, junto con la AINCRIT, la Asociación Argentina de Investigación y Crítica Teatral. La mesa tiene como objetivo pensar qué hace el teatro argentino en las provincias con la obra de William Shakespeare, y tenemos realmente un equipo de lujo, digamos, vinculado a distintas territorialidades. Quiero nombrar en primer lugar a Laura Fobio de la Universidad Nacional de Córdoba, a Claudia Turn de Bahía Blanca, quien trabaja en el Teatro Municipal de Bahía Blanca, Adriana Musitano de la Universidad Nacional de Córdoba, Renata Dalaglio de la Universidad Autónoma de Entre Ríos, la UADER, Gisela Ogaz Puga de la Universidad Nacional de San Luis y del Instituto Nacional del Teatro, Germán Brignone de la Universidad Nacional de Córdoba y de CONICET, y Grisby Ogaz Puga de la Universidad Nacional de San Juan y de CONICET. Creo que me equivoqué, dije de Gisela, dije San Luis, no sé por qué, Universidad Nacional de San Juan, Gisela Ogaz Puga. Primero, buenos días y muchísimas gracias por estar acá. Buenos días. Buenos días a todos. Muchas gracias. Gracias, Jorge, por convocarnos. Muchas gracias. Un placer enorme, realmente. Y si les parece, tendríamos 5 minutos para cada exposición y seguiríamos un estricto orden alfabético para organizarnos. Yo quiero aclarar que no va a estar presente en este momento Sonia Saracho de la Universidad Nacional de Tucumán, digamos, por digamos, una cuestión de fuerza mayor, pero sí vamos a poder insertar en el video la grabación correspondiente donde nos va a hablar un poquitito sobre la presencia de Shakespeare en el NOA y especialmente en Tucumán. Bueno, si les parece, sin más preámbulo, les pido que se muteen y sí le damos la palabra a Germán Brignone. Hola, bueno, buenas tardes, buenos días, mejor dicho, no buenas tardes. Ya estamos descolocados con el tiempo. Mi nombre es Germán Brignone, como muy bien me presentaba Jorge, y pertenezco a la Universidad Nacional de Córdoba, a la territorialidad particular de la ciudad de Córdoba. Entonces con mis dos compañeras nos hemos dividido diferentes obras que trabajan o reescriben de alguna manera a Shakespeare para dar un panorama bastante general de lo que es la apropiación y la generación de Shakespeare en el Teatro de Córdoba, ¿no? En mi caso particular me voy a referir a una obra que se titula Aquel bosque comienza a moverse, Resonancias Macbeth, del año 2012, dirigida por Daniela Martín, de la Convención Teatro, y protagonizada por Alicia Bisani y Mauro Alegre, ¿no? Esta obra es, como lo dice el subtítulo, una especie de apropiación, dice Resonancias Macbeth, y es simplemente una apropiación de ciertos temas principales de Macbeth, pero tratados de una manera diferente. Dice la autora, toma algunos elementos narrativos de Macbeth y los extrapola de manera radical, generando una situación escénica completamente diferente. El tema principal que se toma en esta obra es la muerte, y sobre todo la idea de la espectacularización de la muerte. Se trabaja con la disciplina de la tanatopraxia, que es la disciplina que se dedica a la preparación de los cuerpos muertos para el velorio o para la cremación. Se trabaja en el espacio diegético de la obra, es un laboratorio, y entonces dice la autora que el tema central de la obra es la anulación de la muerte como evento fuera de lo cotidiano, y sobre todo la idea de la espectacularización de la muerte. Ese es el punto de partida, pero
A partir de ahí hay otros temas que también tienen que ver con Macbeth y que aparecen claramente en la obra, como por ejemplo el tema de la culpa. Esta pareja, que son Milton y Ana, Alicia Bisani y Mauro Alegret, que están dentro de un laboratorio, y el debate, el conflicto de la obra que se plantea es si deben o no realizar un trabajo que hasta el momento no han realizado. Entonces, a partir de ahí se plantea un conflicto en torno a la culpa que nos lleva directamente a la pareja de la obra de Shakespeare, ¿no? Y el otro tema que se desprende de ahí sería el tema de el teatro en el teatro, la muerte como espectáculo, esta idea de el oficio de preparar el cuerpo para ser visto, ¿no? Esos son el tema principal que plantea la directora. Esta obra está hecha no solamente a partir de una escritura de Daniela, sino también de la participación de los mismos actores. Se ha trabajado con la obra de Shakespeare no a partir de una traducción de la obra en el sentido de una reescritura, sino a partir de la utilización como disparador. No se ha trabajado con textos de Shakespeare en el texto del drama, como sí en otras obras que van a citar mis compañeras, pero sí se ha trabajado con Macbeth como un gran disparador. A mí una de las cosas que me llama la atención de esta obra, que me llamó mucho la atención y que me pareció como un toque muy, muy original, tiene que ver con la disposición del espacio, ¿no? Porque el espacio estaba construido para una capacidad máxima de entre 8 y 10, no más de 12 espectadores, y que veían a través de una puerta, ¿no? Se veía el espacio diegético de este laboratorio en donde interactuaban los dos protagonistas de la obra, y se debatían entre este conflicto en torno a la culpa de trabajar o no lo que debían trabajar. El espectador lo veía a partir de una puerta, entonces la acción se iba moviendo todo el tiempo entre lo latente y lo patente, entre lo visible y lo que podían escuchar detrás de un lugar, pero no se veía. Entonces ese aparecer y desaparecer de la acción todo el tiempo le daba una cuestión bastante interesante, que a partir de ahí también trabajaba con las perspectivas, porque algunos espectadores podían ver ciertas acciones que otros espectadores no podían ver de acuerdo al lugar en donde estaban ocupados. Entonces, bueno, para cerrar esta experiencia shakespeariana me pareció muy interesante y digna de ser mostrada en este debate. Quiero cerrar para dejar la palabra a mis próximos compañeros. Muchas gracias, Germán Brignone, y es fabuloso este mosaico que estamos haciendo sobre distintas aproximaciones cartográficas a Shakespeare en la Argentina. Le damos la palabra a Laura Fobio. Hola, bueno, muchísimas gracias Jorge por la invitación, muchas gracias al Festival Shakespeare y un placer compartir este espacio con colegas tan queridos. Y continuando con la territorialidad de las dramaturgias de Córdoba, en este trabajo voy a compartir algunos cruces entre dos puestas que se montaron en Córdoba en la última década. Una que puede inscribirse en el circuito oficial, que se llama Shake Game, de la Comedia Infanto-Juvenil de Córdoba, estrenada en 2019 y dirigida por Martín Gaitán. Y otra que pertenece al circuito independiente, o Celo, versión libre y multimediática de Otelo de Shakespeare, del grupo Ulularia Teatro, estrenada en 2012 y con funciones a lo largo de los años, y que tiene como autores a Mariela Lehuitán, que también es la directora, y a Héctor Luján y Rodrigo Gagliardino, que son actores clowns. Ambas obras están destinadas a público adolescente y adulto. La mise en abîme es el procedimiento que las configura, posibilitando otro procedimiento moderno, como es la metarreflexividad. Y para analizar esto, elijo detenerme en el juego. Partiendo del sentido que le da Rolf Breuer a la idea de juego en relación con lo autorreflexivo, cuando piensa Hamlet de Shakespeare como
una obra dentro de la otra, de otra obra, y más bien como Estado dentro del Estado. Dice Breuer que entonces la obra desvía la atención hacia lo que tiene de juego el teatro, y esta parte de juego refleja, yo prefiero decir exhibe, cuestiona, denuncia, lo que tiene de juego el mundo. Entonces, el juego aparece traducido como game en Shake Game, en tanto la fábula responde a determinadas reglas, ¿sí? Se monta en el teatro una estructura que funciona como pantalla de computadora o de celular para reproducir la vida tecnológica de un adolescente que bien podría estar sentada entre los espectadores. Y aquello que aparece en pantalla es el Shake Game, este videojuego con una estética de la década del 80. Actores y actrices se asumen como tales para representar a Iago, a Lady Macbeth, a Romeo y Julieta, a Tito Andrónico, a Hamlet, que son a su vez comandos del videojuego. En el caso de Ocello, el juego podría traducirse como play, en el sentido que le da eco y que cita a Dubati, cuando afirma que llamar a una representación teatral play acentúa sus características lúdicas y ficticias. Justamente en Ocello está el juego libre de la poética clown, sin normas, con improvisaciones de actores y actriz que se trasvisten y sobreactúan para representar cada uno de distintos personajes y escenas de Otello. Y me interesa destacar esto. En Shake Game y en Ocello, el juego excede la escena para involucrar ideológica y políticamente a los espectadores. Así, la ratonera hamletiana es desmontada discursivamente para denunciar las leyes impuestas por el mercado. En Shake Game, los personajes comandos serán reemplazados por nuevos comandos con mayor rentabilidad. Asimismo, en ambas puestas se cuestionan concepciones heteropatriarcales y se trabaja desde una perspectiva de género. En Shake Game, Hamlet, interpretado por la actriz Eugenia Idandoniu, deviene Ofelia y quema el sistema, lo hace estallar. Y en Ocello se cuestiona el contexto y la fábula del texto de Shakespeare desde una mirada situada, y en particular se hace foco en los roles que tiene el teatro cordobés. Por ejemplo, se reflexiona sobre el maltrato que ejerce el personaje del director de teatro hacia la actriz que hace de Desdémona, y que también es la técnica, y como técnica que opera luces, con su voz en off y su manejo de las luces, se va a revelar ante ese tratamiento autoritario del director. Y para ir cerrando, quería decir que justamente en Shake Game y en Ocello se exponen y rompen las reglas del juego game, se denuncian los juegos sin fin que imponen algunos sistemas e instituciones, valiéndose del juego libre que posibilita el teatro. Y se actualizan así algunas búsquedas transformadoras del Teatro de Córdoba de fines de los 60 y de los 70. Muchas gracias. Buenísimo, Laura Fobio, muchísimas gracias. Y en esta cartografía del teatro en las provincias argentinas, nos vamos a Entre Ríos a través de Renata Dalaglio. Yo quiero volver a agradecer a la Asociación Argentina de Investigación y Crítica Teatral, la AINCRIT, que es la que nos permite realizar esta mesa. Te escuchamos, Renata. Bueno, hola, muchísimas gracias por la invitación. Y vamos a hablar del teatro de Gualeguaychú, Entre Ríos, que es una ciudad que se encuentra ubicada al sur de la provincia y está a 280 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires. Y en materia teatral se caracteriza por un fuerte desarrollo de teatro independiente y autogestivo. Y a propósito de este tema que nos convoca hoy, les cuento que en este momento existen 3 propuestas que reescriben las obras de Shakespeare. Las voy a ir nombrando por orden de estreno. Macbeth, un work in progress teatral y tirano, que fue estrenado en diciembre del 2020 y que es versión de quien les habla. La segunda propuesta es Hubiéramos hecho Hamlet, de Ignacio Serralunga, bajo la dirección de Silvio del Valles, que se estrenó en marzo del 2021, y una versión libre de Hamlet que se está preparando ahora para mayo de 2021, bajo la dirección de Juan Domé. En esta ocasión voy a hablar de Macbeth, ya que, bueno, me involucra de manera directa.
es un work in progress teatral y tirano que comenzó a gestarse en pleno contexto de pandemia, con restricciones, aislamiento, desde el taller de entrenamiento actoral y escénico que coordinó hace más de 10 años. En el 2020 tuvimos que abocarnos a la modalidad virtual, por la que empezamos a trabajar sobre parlamentos de manera colectiva y de manera individual a través de la virtualidad. De manera colectiva, con coro, que fue una cosa bastante interesante lo que se logró por la mediatización de la pantalla, ¿no? Sobre todo por la superposición de voces y demás. Cuando en el mes de octubre se autorizó la reapertura de salas y centros culturales acá en la ciudad para talleres, se continuó el trabajo ya en un espacio compartido, aunque con, por supuesto, protocolos, distanciamiento y horario reducido. La sala Sinergia Teatral es el espacio que nos alberga año a año. Entonces acudimos allí, entre lo explorado en la virtualidad, las ansias de volver a habitar el espacio, la grupalidad, surgió de manera espontánea e inmediata una propuesta que estrenamos en el mes de diciembre, bajo el título de Work in Progress, con esta promesa de seguir trabajándolo, ¿no? Con una duración de 40 minutos y una apuesta adaptada al cuidado de actores y de público, que seguimos teniendo hasta este momento también un aforo del 50%. La apuesta se expande, trasciende el escenario y se instalan los espacios en los que cada intérprete ocupa y ocupaba al momento de entrenar. Comúnmente le decimos acá, cada uno en su cuadrado, ¿sí? Entonces, el público se suma también de manera cuidada y distanciada. La obra logra conjugar algunos tópicos trágicos y shakespearianos con las vivencias de hoy. Por ejemplo, comienza en el afuera, en la calle, con un prólogo a cargo de una actriz, una relatora, que anuncia y anticipa lo que va a suceder. Se continúa en la sala, reforzando la idea de que es el teatro el que pone en juego y activa las fuerzas de acción que conducirán a Macbeth a cometer los crímenes y a su inevitable final. La trama, el plan entre Lady Macbeth y Macbeth, sus cavilaciones posteriores, sus dudas, sus frustraciones, la culpa, los crímenes, a su vez la visión controladora de Hécate y sus brujas con sus hechizos que intervienen en el destino de Macbeth y su autodestrucción, lo que sucede en el plano terrenal y entre el plano terrenal y el plano del inframundo, todo queda manifestado mediante los mecanismos del teatro. En esta puesta los personajes mueren en escena, con una simple exclamación de "ya está hecho". El artificio se muestra. Ese teatro dentro del teatro aparece mostrando ese revés de la trama. La búsqueda actoral e interpretativa, además, está estrechamente ligada a una búsqueda plástica y visual, y lo textual se incrusta en una tridimensión concreta. 40 minutos de un clásico que se actualiza en cuerpos desencajados por la incertidumbre, el dolor, la pérdida, la muerte, y el teatro permite recobrar fuerzas y energías para seguir adelante. Gracias. Muchas gracias, Renata Daraglio. Y de Entre Ríos nos vamos a Córdoba, volvemos a Córdoba para darle la palabra a Adriana Musitano. Buenos días, gracias por la invitación. Como mis compañeros de Córdoba, tomé también una obra que es Los pecados de Shakespeare, que dirigió Cheté Cavagliato, con el apoyo en dramaturgia de Daniela Martín, que a su vez también es directora y dramaturgista. Por otra parte, tuvo el asesoramiento de una traductora, Laura Ferraris, el escenógrafo fue Santiago Pérez, y tuvo 7 actores que voy a nombrar, porque tienen una característica especial, porque no va a ser una obra la que va a dar lugar a esta
nuevo trabajo en relación con los textos de Shakespeare, sino que van a ser varias. Entonces los personajes tienen varios personajes de Shakespeare. Por ejemplo, Marcelo Arbach es el fantasma, Julio Bazán, Yago, Fanny Cittadini, la duquesa de York, Rafael Rodríguez, Macbeth, Maura Sajeva, Lady Macbeth, Hernán Sevilla, Ricardo III, Alicia Pisani, Lady Ana. Como ven ustedes, las obras que se trabajan de Shakespeare son con parlamentos seleccionados y traducidos por Laura Ferraris de Hamlet, en el caso del fantasma, Otelo, en el caso de Yago, el caso de Ricardo III con Fanny y Rafael, y Macbeth, y luego Titus Andronicus, en donde todos los actores que eran personajes protagónicos que van a ser obligados a tomar los roles de personajes secundarios, porque la obra esta está trabajada con humor e ironía y con un eje que son los pecados. Cheté ya es directora con una amplísima trayectoria, seguramente todos conocen, en Córdoba, que trabajó también en Alemania y que tiene una formación tanto en el teatro de Brecht como en el teatro de Shakespeare. Justamente su grupo se llama Medida por Medida. Y ella se caracteriza por trabajar en los talleres y en el trabajo de grupo con su grupo para decir muy bien los textos. De allí que yo tomé para este trabajo, entrevista a Daniela Martín como dramaturgista y a Maura Sajeva como actriz frente al personaje de Lady Macbeth. Las conversaciones con ella me mostraron y me contaron acerca de su experiencia. Para Daniela fue una experiencia sumamente importante en cuanto trabajó con una mezcla entre trabajo directo y respetuoso del texto de Shakespeare, y por el otro con lo que está más acostumbrada, con una dramaturgia en ruptura de los textos clásicos. Daniela con la convención ha trabajado textos de Esquilo, por ejemplo, y también de Eurípides y de Racine, textos clásicos con los cuales ha hecho lo que ella dice una mordida, un trabajo de romper ciertos elementos convencionales del teatro para que se incorpore lo real y se incorpore a su vez el personaje desde la vida y la actitud de los actores. Es decir, que cuando se enfrenta Daniela a este tema, se da cuenta que tiene que lograr hilar en la dramaturgia tanto los parlamentos de Yago como el parlamento de Lady Macbeth o de Ricardo III, muy respetuosos del texto de Shakespeare, con una vena cómica de humor que va a ser enfrentada por el personaje del fantasma, que está harto de ser un personaje secundario en Hamlet y que quiere mostrar y relacionarse con el público. Esto se lleva a cabo en el Teatro Real y es un espacio totalmente diferente al que muchos de los actores no están acostumbrados. Y es un espacio en la Italiana. Generalmente todos estos 7 actores han trabajado en la escena independiente del Teatro de Córdoba, en donde la cuarta pared no tiene ninguna relevancia y la relación con rupturas de lo real en la vida también. Así que Maura, por ejemplo, me contó de su dificultad para enfrentar un tono de voz que lleve la concentración y la emoción del personaje de Lady Macbeth en un teatro que hay dificultades entre la escena 7 y la 11, la platea, perdón,
7 y la 11, que hay un hueco sonoro. Entonces, ella tenía una dificultad con el trabajo, con la voz, pero uno de los elementos que ayudó también muchísimo a la actuación fue la excelente y maravillosa escenografía de Santiago Pérez, que van a ver ustedes en la voz, en la voz de los actores y en todo el trabajo que realizan, cierra con ese espacio maravilloso escenográfico que crea una atmósfera cruenta al final con Titus Andrónico y un banquete caníbal. Muchísimas gracias. Maravilloso, Adriana Musitano, muchas gracias. Yo creo que se va percibiendo esto que nos gusta llamar los teatros argentinos, ¿no? La idea de que no hay un teatro nacional argentino, sino muchos teatros nacionales y muchas apropiaciones, muchas territorialidades shakespearianas en la escena argentina. Y es el turno de Grisby Ogaz Puga, de la Universidad Nacional de San Juan y de CONICET. Te escuchamos, Grisby. Hola Jorge, hola a los compañeros, muchas gracias por la invitación y bueno, muchas gracias al Festival Shakespeare y a la AINCRIT que están tras la organización de este tan hermoso evento. Bueno, yo en primer lugar quiero contarles que la obra que voy a comentarles rápidamente se llama Los Amores de Shakespeare, y les quiero contar que nace como parte de mi trabajo de tesis final de la carrera de teatro de la Universidad Nacional de San Juan, allá por el año 1998. Un trabajo muy querido que trascendió la instancia de tesis y surgió la posibilidad artística en aquellos días de seguirla llevando a escena. Fue estrenada en un teatro a la italiana, el hermoso Teatro Sarmiento de San Juan, que tiene capacidad para 800 espectadores, dato no menor respecto a lo que voy a referir a continuación en cuanto a lo espacial. Después de 20 años como dramaturga, directora y puestista de esta obra y estudiosa del teatro de Shakespeare, hoy, en este año 2021, en plena pandemia, fue un desafío decidir reestrenar Los Amores de Shakespeare bajo las condiciones que la situación sanitaria nos impuso. Pero resultó que esas mismas condiciones le dieron un nuevo vuelo inesperado a la obra, tanto desde lo espacial como desde lo actoral, y en todo su resultado artístico general. En marzo de este año, en el marco de un programa cultural subsidiado por el gobierno de San Juan, la obra fue llevada a escena en un espacio al aire libre muy particular, el frente de una casa, más específicamente la casa de mis padres, en un espacio amplio y sumamente teatral, con paredes de piedra, de doble altura, otras paredes vidriadas que dan a un deck de madera. En el centro de ese tablado hay un gran tronco que funciona como mesa natural al aire libre en la cotidianidad de la casa y pasa a funcionar en nuestra obra como banco multifunción isabelino. Una falsa puerta antigua, también muy alta, da entrada a un porche y a una pirca circular empedrada que posee en el centro un aguaribay, un árbol muy añoso, muy grande, y también utilizamos un espacio de balcón que da también hacia ese frente y una terraza. Todos estos espacios funcionaron escenográficamente con una potencia inusitada en la construcción de los personajes, lo que resultó ser sin dudas una nueva obra. Los Amores de Shakespeare se configura desde una dramaturgia intertextual a partir de géneros de autores diversos sobre una versión libre de las piezas shakespearianas. La obra está constituida por dos planos, al modo de una construcción en abismo o de una mise en abîme, pero dialéctica, ya que no se encuentra un plano dentro del otro, no se privilegia un plano sobre otro, sino que se superponen en un espesor liminal o intraliminal. El personaje de Shakespeare, en tanto autor dramático del siglo XVI, creador de un universo de ficción, y sus actores, que representan esos mundos posibles, serán los protagonistas de la obra. A mí me gusta pensar Los Amores de Shakespeare como un paisaje, así se los explicaba a los actores, como un paisaje de fragmentos sobre un misterioso lienzo.
porque lo escenográfico y lo pictórico, igual que lo musical, tienen en esta obra un fuerte protagonismo. Construí este texto dramático a partir de obras representativas y muy populares de Shakespeare, como Romeo y Julieta, Macbeth, La fierecilla domada y Hamlet. Realicé la selección teniendo en cuenta un eje paradigmático común, la relación vincular hombre-mujer en cuanto a madre, hijo, esposos, amantes, diferentes tipos de amores, aunque en realidad estos amores, semánticamente, también van a referirse en Shakespeare a sus propias obras, sus obras serán sus amores. Fragmentos de estas obras juegan intertextualmente con textos de diversos autores de la literatura universal y regional. Incorporé poetas sanjuaninos, como Némer Barud y Carlos Guido Escudero, junto a otros iberoamericanos como José Martí, Francisco de Quevedo, y bueno, y textos también de mi propia autoría. La sincronía temporoespacial de estos escritores apunta a la certeza de que hoy como ayer, siglo XXI, siglo XVI, aquí en San Juan, Argentina, como allí, Europa, Inglaterra, nuestros autores nos han hablado siempre de los mismos grandes temas y que podemos disfrutar, esta palabra para mí es clave, disfrutar de los dramas shakespearianos desde nuestra vivencia actual, territorial y situada. En cuanto a la puesta en escena, se caracteriza por ser una dramaturgia en cuadros hilvanados por la presencia del personaje Shakespeare autor. Al término de cada cuadro, resurgirá el personaje de Shakespeare autor haciendo reflexiones sobre el teatro, la escritura, sobre sus actores, sobre los personajes, incluso levemente interactúa con ellos. Los actores realizan cada escena intentando una caracterización realista, muy apegada por momentos al texto original de Shakespeare, en diversas traducciones, pero interviniendo el gesto metateatral, distanciado, necesario y operativo en el contexto del espacio escénico. Por ejemplo, terminada cada escena, realizan el cambio de vestuario a la vista de los espectadores en una zona delimitada para tal fin, donde tienen sus vestimentas, sus objetos, la utilería que manejan. Y bueno, por otro lado, se va a plantear, para ir cerrando, el drama de la creación actoral en el juego de los actores que a distancia y desde sus individualidades intentarán conformar un vínculo, manteniendo el distanciamiento prescripto, en este caso que nos tocó en este año por la pandemia. El pacto actor-espectador queda de manifiesto en un pacto no solamente óntico-ficcional, sino también óntico-pandémico. Sabemos que Romeo no besará ni tocará a Julieta. No obstante, el trabajo a distancia de los actores cobró un espesor gestual, corporal y sonoro particularísimo y difícil de describir con palabras, y que intensificó aún más los sentidos que propone la obra. Para ahondar en esta experiencia, va a continuar comentándoles la actriz de la obra, Gisela Ogaspuga. Muchas gracias. Muchas gracias, Grisby. Y dale, Gisela Ogaspuga, también de la Universidad Nacional de San Juan. Cómo no, muchas gracias Jorge, a Ingrid y al Festival Shakespeare por esta invitación. Bueno, creo que la clave de esta obra, Los Amores de Shakespeare, se encuentra justamente en su metateatralidad, porque un espectáculo que habla sobre el teatro mismo convierte en definitiva los códigos teatrales en autorreferenciales, y esto nos permite rodear los bordes biodramáticos como hacedores teatrales. Existió aquí el desafío de creación de los personajes desde un biorritmo personal que tiene que ver con toda una trayectoria de los actores en la obra y en sus vidas, en mi vida en particular también. Quien realiza los 4 roles masculinos, Romeo, Macbeth, Petruccio y Hamlet, es José Adequini, el mismo actor que 20 años atrás también lo hizo en el primer estreno de la obra, y este es un actor de oficio, de gran trayectoria en el medio sanjuanino, al igual que Juan Terranova, que es el actor que interpreta a William Shakespeare. En mi caso, interpreto los roles femeninos de Julieta, Lady Macbeth, Catalina y Gertrudis. Los 3 actores nos aventuramos en un gran desafío actoral, no solo por el distanciamiento pandémico, sino también por el espesor altamente poético de la obra. En esta obra se intercalan poemas enteros en interacción con los parlamentos dialogados. El eje vincular entre los personajes shakespearianos fue enriquecido en la nueva apuesta desde una dramaturgia de la escena
surgida en este entorno natural y vital que antes describía Grisby, en el que surgieron giros textuales, actorales, musicales y sonoros. Por ejemplo, en la escena de la boda de Catalina y Petruccio, hay un parlamento de Catalina donde ella lee un manifiesto sumamente patriarcal respecto de los deberes que ligan a las mujeres con sus esposos. Ya hacia el final de ese parlamento de tono paródico cómico, la escena cobra nueva espesura cuando Catalina dice a la audiencia que servir de tal manera a vuestros señores no servirá de nada. Acá realizamos un trabajo de reconversión del género de la comedia al drama, poniendo de manifiesto el sufrimiento de la mujer ante la opresión patriarcal. Por eso, como final de ese discurso impuesto, Catalina, en liminalidad con la actriz, canta versos de Sor Juana Inés de la Cruz, mientras va deconstruyendo el personaje de Catalina para caracterizarse como Gertrudis, la madre de Hamlet. Los tres actores en escena mantienen una comunicación que pasa por diversos registros, realistas la mayor parte del tiempo, pero también surrealistas y extrañados en varios momentos. Por ejemplo, el momento en donde Julieta, desde la terraza, dice un poema del poeta sanjuanino Carlos Guido Escudero, mientras realiza movimientos coreográficos con brazos, con las manos, y va arrojando flores al aire, que sin saberlo caerán sobre Romeo. Desde la terraza esto, ¿no? Esta escena cuadro rompe el realismo para ubicarnos en un momento surreal, distanciado y a la vez emotivo. Por otro lado, Julieta en su parlamento final grita manifestando su rebeldía contra el orden estatuido, este orden familiar, social y también religioso, porque desafía incluso a Dios matándose y haciendo alusión en este desafío a las leyes religiosas del suicidio versus la vida eterna del alma. Entonces ahí dice, si esta sólida carne pudiera derretirse, deshacerse, disolverse en el rocío, si no hubiera fijado el Eterno su ley contra el suicidio, y finalmente se mata, seguramente pensando que no tiene sentido una inmortalidad sin Romeo, quien también se había quitado la vida. De todas formas, su muerte en esta escena es casi una venganza, castigo al poder patriarcal. En el caso de la dupla Gertrudis y Hamlet, la mujer también a través de los intertextos y de la actuación cobra un protagonismo que desafía el estereotipo de mujer madre normal, en el sentido de normada. Gertrudis se compadece de Claudio y de su propio hijo y reivindica su condición femenina aún ante el dolor e impotencia frente a los reproches de su hijo en la escena de la habitación. La reina madre toma una copa de vino a la que ella misma le va a poner el veneno y muere burlando, escapando del poder del varón. Y en franco homenaje a la Gertrudis de Heiner Müller dirá, es bueno ser mujer, Hamlet, y no un vencedor. Sobre esta obra, Los amores de Shakespeare, un espectador escribió, en la obra hay un Shakespeare con una mirada femenina increíble, con una postura de género sin dudas, y sin caer en lo popular de la idea de género, respetando las raíces de su texto y poniendo las improntas de las épocas, tanto pasada como actual, en lo ideológico y poético. Pero esta es solo una de las aristas de la obra, que presenta muchas otras, sobre todo las que tienen que ver con el estatuto del ser autor, dramaturgo, el dilema y la génesis de la creación, el desafío del ser actor, personaje y transitar por tantas existencias llevando en el cuerpo la propia. Bueno, hasta aquí les comparto, muchas gracias por la escucha, por el espacio. Muchísimas gracias, Gisela Ogaz Puga, muchas gracias. Vamos a insertar ahora la grabación que nos envió Sonia Saracho de la Universidad Nacional de Tucumán. Buenas tardes, estoy muy contenta de participar en esta mesa panel. Me toca hoy hablar de la presencia de Shakespeare en el campo teatral tucumano. Las puestas de Shakespeare en Tucumán tienen una presencia constante a lo largo del tiempo, tanto en los grupos de teatro independiente como en el teatro estable de la provincia de Tucumán. Hoy me referiré brevemente a dos experiencias en particular.
o una versión libre de Otelo realizada por el grupo La Baulera, dirigida por Jorge Gutiérrez y Ana Teitelbaum en el año 2003, y La Isla, una versión sobre la tempestad realizada en el año 2017 por el Teatro de Niñas y Adolescentes del Ente de Cultura de Tucumán, con dirección de Lilian Mirkin. En ambos casos, las reescrituras nos permiten apreciar procedimientos, apropiaciones y contextualizaciones diferentes. En la versión de Otelo, la apuesta se desarrolla en un billar en la zona del Mercado del Abasto. En ese momento, años 2002-2003, el mercado estaba cerrado y se anunciaba la construcción de un complejo hotelero en ese predio. Esto genera fuertes reacciones en la comunidad. Las calles de adoquines oscuras enmarcan la puesta de O. En ese marco, en medio de las protestas de la comunidad, de la incertidumbre y la crisis económica y social, los integrantes del grupo La Baulera desarrollan su proyecto de reescritura de Otelo. La puesta se desarrolla íntegramente en el billar de Teddy. El público, los actores y las actrices comparten con los parroquianos habituales del lugar. Hay algunas escenas que se desarrollan en la calle y se escucha desde la calle, así que los espectadores tienen que hacer un esfuerzo y tienen que movilizarse para escuchar y para poder ver muchas veces. Desde la concepción de Richard Schechner podemos pensar que este es un espacio hallado, que se caracteriza porque su estructura no está pensada para el hecho teatral. El orden accidental de ese espacio es un condicionante en la dramaturgia, lo que permite crear nuevas situaciones espaciales de manera espontánea e inesperada entre actores y espectadores. Gutiérrez busca un espectador activo, que participe activamente de la escena, que construya el relato, que se deje afectar por los distintos estados que proponían las actuaciones, la iluminación, la música y, por supuesto, las sensaciones que generaba la territorialidad de la puesta. En el caso de la puesta en escena de La Isla, nos encontramos, como les decía, con el grupo de teatro para niñas y adolescentes del Ente de Cultura de Tucumán, un espacio de formación que depende del Estado provincial y que se organiza en 2 talleres simultáneos, uno para niñas de 9 a 12 años y otro para adolescentes de 13 a 18. Con estos 35 niños y adolescentes y luego de varios meses de trabajo, Lilian Mirkin estrenó esta puesta que tuvo una interesante recepción y afluencia de público infantil y adolescente. La obra de Shakespeare plantea un relato en 2 planos, una realidad fantástica, los espíritus de la naturaleza, los elfos, los duendes, que atraviesa e interfiere los planos de la realidad cotidiana de Próspero, Miranda, los duques, etc. A estos planos Lilian le va a sumar un tercero, un grupo de estudiantes que tienen como tarea escolar escribir una escena teatral. El procedimiento que me interesa es el del teatro dentro del teatro, ya que nos permite reflexionar sobre la propia práctica escénica. En esta puesta se infiere una concepción de infancias y adolescencias en plural, no solo porque cada personaje aparece multiplicado en distintos niños y adolescentes, entonces hay, por ejemplo, 4 Mirandas de edades diferentes, sino también porque le plantea desafíos, enigmas y zonas de incertidumbre a los espectadores. Plantea la circularidad de un relato que se construye y se corporiza en la escena simultáneamente, en planos diferentes, con pantallas que reflejan imágenes del mar y canciones escritas especialmente para esta puesta. Estas 2 versiones nos van a invitar a experimentar reescrituras escénicas de los textos de Shakespeare desde cosmovisiones y territorialidades urbanas con marcas identitarias reconocibles y a la vez desafiantes para los espectadores del campo teatral tucumano. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Sonia Saracho, que no está presente aquí con nosotros en la grabación, pero que nos hizo llegar este video sobre la presencia de Shakespeare en el NOA. Y le damos su turno a Claudia Turn, de Bahía Blanca, de la provincia de Buenos Aires. Bueno, gracias Jorge por la invitación. También, bueno, es un gusto compartir con todos acá esta mesa.
Yo no voy a hablar de una obra en sí, sino de 3 jornadas que realicé junto con el Teatro Municipal de Bahía Blanca y el Museo de Arte Contemporáneo, que fueron realizadas en el año 2017, 18 y 19. Las 2 primeras se llamaba Shakespeare, sus obras y sus mujeres, una mirada diferente y contemporánea. La tercera se llamó Shakespeare, una mirada entre colores, sentimientos y palabras. Las 2 primeras jornadas tenían características casi similares. Lo que buscábamos era, en principio, que haya más de una disciplina, no solo lo teatral, y participaron 2 pintoras con sus cuadros. A la vez, mostramos el teatro, pero no como una obra, sino diferentes improvisaciones y creaciones de personaje. El personaje de Julieta se fue formando desde que la maquilladora, peluquera y vestuarista la iba vistiendo, y a la vez ella iba practicando y encontrando los tonos del texto de Julieta. Lady Macbeth, para esto, iba caminando por las escaleras del Teatro Municipal, repitiendo sus textos, parando, o se sentaba con el público y les dialogaba desde su lugar de personaje. Era todo muy interactivo. Lo que queríamos era esto, que no fuese una obra compacta, sino que el público se fuera participante de alguna forma. Al principio fue de una manera inconsciente, hasta que el público empezó a tomar los libros de los textos de Shakespeare, que también estaban entre la sala Pairó, el foyer y el segundo piso, empezaban a leer y primero a jugar, entre comillas, con el que conocía, y después ya interactuar con los mismos artistas, o charlando con las pintoras, o así respondiéndole a los intérpretes o a las intérpretes que estaban haciendo los personajes. En la tercera jornada, ya ahí realizada en el museo, quisimos que fuese un museo vivo, llevando más o menos estas características, y se incorporó el texto desde un dramaturgo joven, local, y reescribiendo algunas frases de las obras que se trabajaban. Y también se invitó al taller de teatro adolescente para que hicieran diferentes semimontados. Era también un museo, lo que llamamos museo vivo, trabajando lo de Shakespeare. ¿Qué queríamos hacer con esto? A la gente, por lo menos en esta región, que amamos el teatro y la literatura, leer o ir a ver una obra de Shakespeare es maravilloso. Para el resto de la gente, o para los adolescentes y niñes, es un poco más alejado. Desde esta nueva mirada, desde este nuevo interactivo, desde mostrar quizás el adentro de lo teatral, fuimos conquistando e interesando a estos públicos para que después puedan ver las obras, ver o leer las obras originales de un autor clásico que hoy podemos seguir trabajando. Terminando así en creaciones colectivas en conjunto con quienes eran las artistas, los y las artistas, y también el público. En el museo, en el centro de la sala, había una gran mesa con colores, lapiceras y papeles. El público estaba impregnado por lo que iba escuchando, o del semimontado, o de lo que había leído de las frases nuevas, o de las pinturas. Entonces, al público se le invitaba a escribir, pintar, dibujar, lo que quisiera, y habíamos dejado una pared blanca donde cada uno y cada una iba y pegaba su papel nuevo, conformando entre todos, porque también participaban los artistas y los intérpretes, una nueva creación colectiva en esa pared del museo. Esto era lo que quería compartirles, lo que quisimos trabajar en Bahía Blanca con el Centro de Documentación, el Teatro Municipal de Bahía Blanca y el Museo de Arte Contemporáneo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Claudia Thurn, por traernos esta información sobre Shakespeare en Bahía Blanca. Y hemos hablado de Córdoba, de Bahía Blanca, de San Juan
de Tucumán, de Entre Ríos, y por supuesto es apenas una muestra de una producción shakespeariana enorme dentro de los teatros argentinos. En algunos casos hemos podido insertar algunas fotografías de los espectáculos, pero también sería muy bueno que quienes nos están siguiendo puedan, a partir de todo lo que se ha dicho, buscar, investigar, digamos, seguir los rastros de estas puestas en escena y de estas experiencias en la web, porque allí hay varios testimonios, ¿no? Me encantaría, porque nos quedan unos poquitos minutos, hacer una pregunta, y quien quiera la contesta, que tiene que ver con algo que yo observo mucho en la Escuela de Espectadores de Buenos Aires, trabajando con más de 300 espectadores, y esto da como una cierta tendencia, que es el tema de la resistencia de muchos espectadores y espectadoras al tema de las reescrituras, ¿no? La tendencia a buscar una, comillas, esencia de lo shakespeariano, y resistirse justamente a las modificaciones, a los cambios, ¿no? Es muy común escuchar frases del tipo, esto no es Shakespeare. ¿Por qué le dicen Shakespeare si esto no es Shakespeare? Shakespeare, si ve esto, se muere, pobre Shakespeare que no se puede defender, ¿no? Entonces, yo les quería preguntar, en el poquito tiempo que nos queda, ¿qué opinan de esa tensión entre la, comillas, esencia de lo shakespeariano y las reescrituras a las que obviamente digamos, nos lleva no solo la contemporaneidad, sino también las respectivas territorialidades, las respectivas culturas, las coordenadas políticas, las coordenadas sociales, ¿no? ¿Qué piensan de esa tensión en la formación de los espectadores contemporáneos? Bueno, en principio, perdón. Dale Renata, y después le damos la palabra a Adriana. Pues, yo solo diría que ya una traducción es una relectura. Claro. Nada más, o sea, pensarlo desde ahí que estamos viendo Shakespeare en castellano, en español, y ya desde el vamos, ¿no? Y de allí pensar todo el resto. Exacto. En su intervención de esta semana, Víctor Viviescas hablaba del tremendo anacronismo en que nos coloca solamente ya la lectura de Shakespeare, ¿no? Por ejemplo, por todo lo que tiene que ver con el sistema cultural, lo que significa un rey, lo que significa la religión en Inglaterra, digamos, lo que es el reinado isabelino y el reinado jacobino, ¿no? Pero Adriana, vos querías decir algo. Sí, en la obra que yo trabajé de Los pecados de Shakespeare, esa tensión está bien mostrada a los espectadores porque allí están los textos de Shakespeare y los textos de una versión que trata de unirlos a otra cosa. Es impresionante cómo la actriz Maura Sajeva me decía de la dificultad de entrar en situación en las escenas en donde los parlamentos de Shakespeare eran directos, traducidos, ¿no? En ese sentido. Y cómo había un esfuerzo actoral muy intenso para poder responder a la otra situación cómica en donde el fantasma los obligaba a entrar a una jaula o ellos querían salir de esa jaula. Entonces, me parece que en Córdoba, en donde hay una tradición de creación colectiva y hay una tradición de improvisación de los actores, esto también los ponía a la dramaturgista, a la directora, como a los actores y a los espectadores en la situación de tensión. ¿Por qué? Porque es muy importante el legado de Shakespeare
en cuanto lenguaje, en cuanto temas, en cuanto posibilidades reflexivas existenciales, pero también es importante la actualización. La escena final de Titus Andrónico, me contaban tanto la actriz como la dramaturgista que fue muy difícil de hacer. Y esto tiene que ver con esta tensión, porque es una escena caníbal que fue resuelta de alguna manera por la escenografía. Pero los textos de Shakespeare quedaban totalmente imposibles de trabajar y volver a la escena, así que por eso se puso al final. Qué bárbaro, qué bárbaro. A mí me fascina este tema de ir a los clásicos y a ir a Shakespeare por las políticas de la diferencia, no solamente por una supuesta esencia universal, sino también para ver los trazos de diferencia. Laura Fobio, ¿querés intervenir vos? Sí, quería continuar un poco esto que estaba comentando Adriana, justamente en la relación que se establece en el Teatro de Córdoba, que es sobre, bueno, el que más conocemos y estamos investigando, ya desde las propuestas, antes un poco lo mencionaba, de las propuestas de los 60 y 70, cuando el Teatro Estable de la Universidad de Córdoba, por ejemplo, el grupo LTL, el grupo La Chispa, retoman clásicos para desarticularlos, para territorializarlos, para resituarlos, para apropiárselos y darle una impronta cordobesa. Y entonces ya me parece que también hay una formación de espectadores que van a ver teatro en Córdoba, que esperan que se desmonten los clásicos, ¿no? Y que las traducciones sean intervenidas, sean cuestionadas, y sobre todo desde el humor. Eso es algo que podríamos plantear como recurrencia en relación por ejemplo, al trabajo clown que se plantea desde las reescrituras de Shakespeare, ¿no? Desde una lectura clown, como la que comenté con Ocelo. Bueno, Gisela Ogaspúa. Sí, quería decir algo muy cortito respecto a la recepción, que es un tema que a mí me interesa mucho. Y es que en San Juan, lo que yo pude observar respecto a Los Amores de Shakespeare es que la gente disfrutó muchísimo y creo que sintió que vio a Shakespeare, y en algunos casos pudo ver también o notar el tema de los textos sanjuaninos, de los poetas sanjuaninos. Bien. Y eso fue muy interesante, o sea, cuando la gente se queda, se acerca y dice el poema de Carlos Guido Escudero como en guiño con los actores, es maravilloso eso. Habla de un teatro situado, bueno, doblemente situado en el frente de una casa en contexto pandémico y situado también textualmente desde la territorialidad dramática, poética sanjuanina directamente, y eso fue muy lindo, o sea, esa cuestión de complicidad con los espectadores en este tejido tan hermoso de esta obra de teatro, donde se notan los textos sanjuaninos en las poesías, pero están muy bien amalgamados. Y a pesar de que hay algunas transgresiones en cuanto a lo diegético en cada pieza, creo que se mantiene a la vez lo original de Shakespeare, y eso hace que tenga como un halo muy shakespeariano de todas maneras. Esto en el caso de esta obra. Qué bueno, qué bueno. Me haces acordar a la experiencia que se hizo y que se puede ver, por supuesto, todavía en esta 10ª edición del Festival Shakespeare Buenos Aires, que es el encuentro de Mercedes Morán con Norma Leandro, cruzando Hamlet con Poeta en Nueva York de García Lorca. Una obra maravillosa, increíble. La vi. Increíble, increíble cómo se potencian los distintos textos y, como decías vos, se amalgaman. Germán Brignone. Bueno, no, yo quería volver un poquito a puntualizar sobre la pregunta que hacías vos, porque también me ha pasado mucho de escuchar, ir a ver alguna versión de Shakespeare y escuchar en los espectadores que se sienten en cierta forma algunos defraudados porque hay una traición a Shakespeare, ¿no? Y entonces
Vuelvo también al término que me parece clave que usaba Renata, que es la idea de traducción. Yo lo sigo en este sentido a uno de mis referentes, que es Juan Mayorga, porque en este caso estamos hablando siempre de adaptación, alguna forma de una adaptación, y Mayorga dice que una adaptación es siempre una traducción, pero una traducción que se hace no solamente entre dos lenguas o entre dos sistemas teatrales diferentes, sino también entre dos épocas, ¿no? Entonces, para ser fiel, paradójicamente, hay que traicionar en esa traducción, en ese traspaso, porque esa traición es justamente lo que hace que Shakespeare funcione. Es justamente lo que hace que Shakespeare hoy en día siga funcionando. Si no, se produciría lo que decía Adriana también, que le sucedía a muchos actores. El extrañamiento ante la palabra de Shakespeare, porque está muy lejos por ahí de la palabra propia, ¿no? Muchas veces sucede eso. Incluso con una traducción en lo cual ya se pierde muchísimo de Shakespeare, una traducción lingüística, por decirlo así, no una traducción escénica, ya se pierde muchísimo, y la traducción más fiel a Shakespeare, o la que podemos concebir nosotros como una traducción más fiel a Shakespeare, muchas veces puede ser también una traducción bastante infiel a nuestra época, ¿no? Entonces yo creo que lo más importante de Shakespeare, sobre todo para nosotros que estamos en una lengua y en una época completamente diferente, Borges decía que Shakespeare es dos grandes cosas: el exhaustivo amor por la lengua inglesa y el descubrimiento del hombre, el descubrimiento de toda la forma, el parámetro de todas las formas de ser del hombre. Y me parece que a nosotros nos toca principalmente eso, lo segundo, porque estamos muy alejados de la lengua inglesa y de toda la particularidad que le dio Shakespeare a la lengua inglesa, ¿no? Sí. Lo que podemos hacer es apropiarnos de alguna manera de eso, pero lo que nos llega a nosotros de Shakespeare es eso, las pautas y el parámetro y todas las posibilidades del hombre que le ha dado a la humanidad. No. Buenísimo, buenísimo, Germán Brignone. Y yo le daría la palabra para ir cerrando ya, porque estamos casi sobre la hora, a Grisby o Gaspuga y luego a Claudia Turn. Sí, Jorge, simplemente acordar un poco con lo que están diciendo los compañeros, porque creo que esa es la clave, justamente lo que decía Germán. Creo que la clave en mi experiencia dramatúrgica fue la palabra apropiar. Cuando uno se apropia, evidentemente esto empieza a ser orgánico, pasa por el cuerpo, pasa por el cuerpo-mente, ¿no? Por la experiencia de lecturas, más allá de lo académico. Entonces, en mí fue la escritura en una noche digamos, de estas pequeñas escenitas que yo iba transcribiendo de 2 o 3 traducciones que me gustaban, que están mezcladas, y era tan orgánico que aparecieran el poema de Carlos Guido Escudero, de Nemer Barud, un soneto de Quevedo describiendo el amor que se dicen jugando entre Romeo y Julieta, y todo amalgamaba, y no con un respeto, sino creando sus propias redes semánticas. Y así es como la trama empieza a jugar por otros lugares, y no pasa lo que pasa tal vez en las obras de Shakespeare. Y lejos de enojarse, los espectadores tal vez más conservadores decían, no era así, pero ¿sabés qué? Me gusta porque al final también esto está diciendo algo de lo que quería decir Shakespeare. O sea, la gente agradece también esa mirada, y creo que esto lo resume muy bien Jean Cot cuando dice, bueno, Shakespeare nuestro contemporáneo, ¿no? Buenísimo, buenísimo. Y Claudia... Bueno, ante esta resistencia que se estaba hablando, fue por lo que se crean estas jornadas, y para nosotros, acá, los que formábamos parte, lo que creíamos era que lo importante es cuando el público empieza a sentirse parte, entonces no lo ve tan alejado. Y a partir yo resumí las jornadas, había muchos más personajes y demás,
lo bueno y lo interesante que en especial adolescentes se acercaron al centro de documentación consultando si en algún teatro de Bahía Blanca, en alguna de las salas independientes o oficial, se podía ver alguna obra de Shakespeare, y también a leer los libros, ¿no? Las obras. Así que creo que la clave fue acá, ante esa resistencia, hacer que el público fuera también parte de esa mirada y de esa relectura. Eso quería compartirles. Muchísimas gracias. Bueno, yo tengo que cerrar porque ya estamos pasándonos un poquito de la hora. Me gustaría primero agradecerles enormemente por traernos estos mensajes de los teatros argentinos, de las territorialidades teatrales de argentinas. Adelantarles que les vamos a hacer llegar una invitación desde el festival para la posibilidad de ir armando una cartografía a través de una publicación que tiene que ver con esta posibilidad de ir viendo qué pasa con Shakespeare en Iberoamérica, ¿no? En Colombia, en Costa Rica, en Cuba, digamos, siguiendo un poco este mosaico de los teatros nacionales también en la Argentina. Invitar, por supuesto, a quienes nos han seguido a través de esta transmisión, a conectarse con las páginas web, donde hay más información sobre estos espectáculos, que realmente yo les quiero decir que a pesar del poquito tiempo que hemos tenido para describir e informar, ha sido como epifanías, porque la sensación era la de despertar profundamente el deseo de ver esos espectáculos o de tener más información sobre las claves de esos espectáculos. Así que Laura Fobio, Claudia Turn, Germán Brignone, Adriana Musitano, Gisela Ogaspuga, Grisby Ogaspuga, Renata Dallaglio y quien nos acompañó a través de la grabación, Sonia Saracho. Muchísimas gracias y por supuesto muchas gracias a la Asociación Argentina de Investigación y Crítica Teatral, que es la que nos ha permitido, la AENCRIT, realizar esta mesa. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias a todos. Adiós. Muy amable. Adiós.